No es normal que papá, hijos, mamá e hijos se ofendan, se insulten, se golpeen. ¿Cómo es posible que ese ser humano al que ostentas y dices que es lo que más quieres en tu vida, reciba muchas veces los peores insultos y las peores cosas de la persona que supuestamente más ama? Es una contradicción, es una paradoja y es una forma enferma de amar. Vale la pena que lo reflexionemos. El amaestramiento no es la solución. Si tú quieres obediencia, obediencia ciega, de verdad nunca la vas a tener de un ser humano. La obediencia ciega se puede tener de una mascota, no de una persona. Por lo tanto, piensa, la obediencia en sí misma no es un valor. Si mi hijo es obediente ante peticiones válidas, estoy de acuerdo. Pero que mi hijo también sea capaz de ser desobediente ante situaciones que no son aceptables, que son incluso peligrosas, es necesario para su salud y su integridad. Muchos niños incluso han sufrido de abusos sexuales de adultos a los que no pudieron decirles no. Que tu hijo aprenda a decir no es tan importante o más también a que la obediencia se mantenga como si fuera una gran virtud o una única virtud. Ojalá esta primera reflexión nos quede muy clara. No se trata de no ponerle límites a los hijos, hay que ponérselos, pero eso no es justificación para entonces maltratarlos. Bienvenido de regreso al programa escuelaparapadres.com. Estamos tocando un tema muy fundamental, cómo encontrar el punto medio en la educación. En el bloque anterior hablamos de la firmeza bien entendida, que no es maltrato. Muchos padres de familia se van al otro extremo y decimos, no, es que yo lo amo. Y algunos hasta maltratan escudándose en ese amor. Ya vimos que eso es una falacia. Por el otro lado, los padres de familia tenemos que ejercer también la benevolencia. ¿Qué es benevolencia? Afecto, buena voluntad, deseo de que al otro le vaya bien, amor. Eso es benevolencia. Sin embargo, algunos padres de familia abusamos de este aspecto no poniendo límites en lo absoluto y caemos en un aspecto de sobreprotección. Es una ansiedad porque el niño no sufra, porque al niño no le pase nada malo, que el niño no tenga ninguna frustración. Y lo que hacemos es convertirlos en unos completos tiranos, en unas personas incapaces de hacer frente a lo que tienen que hacer frente cotidianamente en la vida a cualquier persona. Pues todo, materialmente pues no todo, emocionalmente sí, todo. Sí. ¿Por qué? Pues porque tal vez yo no lo tuve, yo no quisiera que pasara pelo por lo mismo. Pues no todo, o sea, lo que sea necesario únicamente, porque si les das todo, luego pues ellos no se comportan como deben de ser. Ana Serrano, una autora de libros educativos, plantea un experimento muy interesante. Ella puso a unos bebitos que gateaban en un lado de una colchoneta, un acrílico transparente y del otro lado juguetes muy atractivos. En la orilla estaban las mamás observando la conducta de los bebitos y los bebés tenían que gatear, rodear el acrílico y llegar y tomar el juguete. Las mamás creían que estábamos observando a los niños. ¿Sabes a quiénes estábamos observando? A las madres de familia. Vimos la ansiedad que se desata para solucionarle al hijo el problema. Muy pocas madres de familia pudieron aguantarse la ansiedad de intervenir y solucionarle a su hijo la situación en la que estaba teniendo problemas. Esto se mantiene a lo largo de la vida de nuestros hijos. Cuando vivimos en medio del miedo como una constante en cuanto a la educación de nuestros hijos, realmente nos da miedo corregir, nos da miedo educar, queremos pensar que nos van a querer toda la vida porque les dimos absolutamente todo y lo único que estás haciendo es echar a perder a tu hijo. A veces los abuelos pueden caer en este problema, no porque esté mal que los amen y los mimen, sino porque violan muchas veces límites que los propios papás están estableciendo. Ten cuidado porque entonces estás abusando de un aspecto que el niño tiene que aprender a lidiar. Este punto
al final del camino, ¿en qué resulta? La sobreprotección que va a producir. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es el miedo a educar y muchas veces usamos el chantaje. En la sobreprotección, fíjate bien, en la sobreprotección estamos propiciando en realidad que nuestro hijo se retrase en la madurez. Es decir, la maduración natural que debería tener no se la permitimos desarrollar. Y eso también lo convierte en alguien con algunas actitudes de inutilidad. Son incapaces de enfrentar su vida, son incapaces de trabajar, de ser productivos, de resolver conflictos, porque siempre tiene una mamá, un papá que le resuelve el problema, ya sea en la escuela, con el hermano, en la casa, con los primos. Debes de permitirle a tu hijo cierto grado de frustración. Las cosas no ocurren como él desea, a ningún ser humano le suceden todas las cosas como él desea, sin embargo tiene que ser capaz de recuperarse. Un segundo problema o efecto o consecuencia que podemos esperar de la sobreprotección es la intolerancia a la frustración. Es decir, tu hijo se vuelve un tirano, mandón, que te ordena que hagas las cosas en ese momento y si no se revuelca y te hace un berrinche. Eso lo lleva a una incapacidad en sus relaciones sociales. ¿Sabías que muchos niños sobreprotegidos son carne de cañón del bullying? El bullying es el fenómeno de maltrato en las escuelas, donde otros niños de su misma edad lo están hostigando. Y muchas veces las mamás, los papás, llegamos a proteger a nuestro hijo, produciendo que nuestro hijo no sea capaz de verdad de establecer relaciones más equilibradas. Claro, el fenómeno de bullying tiene otras variantes y otros aspectos en los que tenemos que apoyar al niño, pero no a través de la sobreprotección. Eso es un hecho. La sobreprotección no te va a llevar más que a niños incapaces de hacerle frente a su vida y niños incapaces de relacionarse sanamente con los demás. Yo sé que lo amas, yo sé que es por amor lo que haces, pero no es posible que tu hijo de 4 o 5 años siga durmiendo en tu cama, porque cuando era bebé tenía reflujo, por ejemplo. Ya se le quitó hace 4 años, caray. Ya tu marido ya no aguanta, ¿verdad?, la falta de intimidad que tiene contigo. Muchísimas veces le estamos partiendo la comida a los niños, dándoselas en la boca, no permitiéndoles ensuciarse y que realmente se hagan cargo de sí mismos. No los enseñamos a vestirse y que lo hagan por sí solos. Norma Alonso, en su libro Educación Emocional para la Familia, hace una cita magnífica. Ella dice: el arte de ser padres significa dejar de ser indispensables lo antes posible. El arte de ser padres significa dejar de ser indispensables lo antes posible. Piénsalo. ¿Por dónde debo de empezar? Yo creo que debemos empezar por revisar en qué más depende mi hijo de mí y sobre eso trabajar para que gradualmente no me necesite. Tus hijos no deben necesitarte, deben amarte, pero no necesitarte. Tus hijos tienes que invertir en ellos porque en el futuro tú no vas a estar con ellos. Apuesta a que tu hijo se haga cargo de su propia vida y eso es la mejor herencia que podrás darle realmente a un hijo. Ojalá esta reflexión te lleve a una claridad sobre lo que es el real amor y la benevolencia y la buena intención hacia los hijos. No son buenas intenciones de lo que está hecha la educación. La educación tiene que equilibrarse. Este amor tiene que equilibrarse con firmeza. ¿Cómo lograr ese punto medio? Es parte de lo que seguiremos hablando en tu programa escuelaparapadres.com. Vamos a enriquecer nuestros puntos de vista escuchando a un especialista que trabaja mucho con niños, con madres de familia, con padres de familia, asesorándolos en la mejor manera de encontrar este punto medio. A ver qué opinas.